Cuando hablamos de la cualidad del imán, del líder islámico, la elección de parte de Dios, la infalibilidad, la superioridad, el conocimiento que da valentía. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo infalibilidad? Infalibilidad quiere decir que no comete errores, no comete pecados. Ustedes quizás me puedan decir, pero ¿acaso hoy el líder islámico de Torah Khamenei es infalible, no comete errores, no comete pecados, ninguno, pequeño, grande, mediano? No. Vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de las cualidades del imán, que debe ser elegido por Dios, estamos hablando de los sucesores del profeta, que son 12, ¿sí? De esto nos estamos refiriendo. Ahora, ¿y qué pasa con el Imam Khomeini o el Torah Khamenei? O antes de ellos los líderes del chiismo, ¿qué pasa con ellos? La humanidad, en el Corán dice aquellos que se olvidan de Dios, Dios se olvida de ellos. En el Corán dice aquellos que recuerdan a Dios y son piadosos, Dios los auxiliará y les dará una vida fácil. Dios, es decir, ustedes me pueden decir, pero los profetas, el Imam Hussein, vimos cómo lo mataron, ellos adoraron a Dios y qué vida fácil tuvieron. Ellos tuvieron una vida fácil en sí mismos, para sí mismos. Las dificultades que ellos sufrieron era para salvar a la gente, para atraer justicia, para oponerse a la opresión. Pero esa opresión reinante es producto de los pecados de los hombres. Y el profeta dijo, cuando los hombres se olvidan de Dios, o del Corán, Dios entonces se olvida de ellos. Es decir, pierden la bendición especial, ¿se acuerdan de la misericordia especial? Y entonces les suceden desgracias que ellos se atraen con sus pecados. Y entre las mayores desgracias es que los peores de ellos los gobiernan, los más tiranos, los más opresores, los más abusadores. Esto es un castigo, no porque Dios sea malo, sino porque la humanidad se olvidó de Dios, la humanidad se desvió de la enseñanza de los profetas y la humanidad se atrajo a los líderes que mereció o que se mereció. Ahora, si los creyentes en una época como esta, por ejemplo, vamos a pensar en los grandes sabios, los grandes mártires, los grandes sacrificados, los ejemplos en este tiempo, en todas partes. Y ellos han sufrido persecuciones, torturas, exilios, etc. No es por sus pecados, sino por ayudar a los demás a sacarse el lastre de la opresión y de los opresores. Por eso para ellos es mérito eso. Todo lo que en el camino de Dios un creyente sufra por la injusticia y la opresión será recompensado infinitamente por Dios. ¿Por qué? Porque sufre no por él, o sea, sufre por ayudar a los demás, por defender a los demás, por meterse e inmiscuirse en aquello que le genera dificultades, persecución y demás. En Argentina había un famoso refrán, dice, no te metas, en la época de la dictadura, no te metas, es peligroso. Bueno, los que con buena intención se metían y sufrían, es un mérito para ellos. Entonces, el hecho que digamos que quien recuerda a Dios, lo adora, lo obedece, Dios le dará una vida fácil, no se contradice con que los profetas fueron los que llevaron la peor parte en cuanto al sufrimiento de las persecuciones y hasta de los asesinatos o martirios. Son dos cosas separadas. Y además, el martirio en el camino de Dios es un honor. No hay grado más elevado para los creyentes que el martirio, porque el martirio es la ofrenda de lo que más queremos, que es el alma. E incluso hay quienes más, o sea, han ofrendado a Dios lo que aún quieren más que a sí mismos, que es a sus hijos, sus seres queridos.
Los han ofrendado porque con su familia se metieron, se inmiscuyeron en los asuntos de la defensa de los débiles y de los oprimidos, y sufrieron su familia y le amenazaron que le iban a atacar a la familia. Y ellos no abandonaron, no soltaron la mano de los desposeídos, de los oprimidos, ¿sí? Y sufrieron las consecuencias de esas amenazas. Pero para Dios, que en definitiva todos vamos a morir y todos volvemos a Dios, ese sacrificio, esa entrega, esa oferta no queda en vano. Si hay alguien que es agradecido por esencia, si hay alguien que es generoso por esencia, si hay alguien que no descuide, que no es ingrato, es Dios. Dios da todo y dice que si me agradecen les daré más todavía. Entonces, en esta época estamos hablando de los principios del Islam y lo que el Islam, el Corán y el Profeta hablan sobre el liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo islámico? Para que se cumpla el objetivo del Corán. El Corán es un libro puro, revelado, se mantiene puro, eso nadie duda. El objetivo del Corán es que el hombre conozca a Dios y se someta a Él y goce de la guía de Dios y sea feliz en este mundo y en el otro. Este mundo, a diferencia del cristianismo en el Islam, el mundo y el hombre no son vistos en forma negativa, como una caída, como el valle de lágrimas, lugar de sufrimiento, el lugar donde tendrá que sufrir para pagar aquella deuda original, aquel pecado original. Esta visión es cristiana, dejémosla por ahora ahí. No es ni siquiera de Jesús, pero bueno, eso dejémoslo ahora, ese análisis por ahora por ahí. No dice el Corán y dicen los cristianos también que Dios es el Señor de los cielos y la tierra. No dicen todas las religiones que Dios creó los cielos y la tierra y que los cielos y la tierra son signos de la bondad, del poder, la majestuosidad de Dios. Entonces, ¿cómo la tierra va a ser un lugar de sufrimiento intrínsecamente por esencia? Que la tierra se haya vuelto un lugar de sufrimiento donde los opresores oprimen, donde hay injusticia, donde hay calamidades, donde hay desgracias, eso no pertenece a la esencia de la tierra, sino pertenece, como dice el Corán, los pecados en la tierra aparecieron por los pecados de los las desgracias en la tierra aparecieron por los pecados de los hombres, dice el Corán. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿dónde viven? Una situación paradisíaca, ¿sí? Muy bien. Desobedecen, salen de ahí. Pero Dios creó a Adán y Eva para vivir en la tierra. No es que Adán y Eva iban a vivir permanentemente ahí. Y que porque pecaron entonces fueron expulsados. No. El hecho de haber pecado, sí. Son expulsados, pero después son perdonados. Pero esto es lo importante. En el Islam, Adán y Eva son creados como regentes de Dios o representantes de Dios en la tierra. O sea que ellos iban a venir a la tierra de todas maneras. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan la vida del profeta Muhammad, ¿recuerdan? Que a ver si recuerdan cuando el profeta, por ejemplo, nació, cuando su madre Amina le da a su hijo, le da al profeta a que lo amamante Halima. ¿Se acuerdan que Halima no tenía leche? Las mujeres vinieron, tomaron a los hijos, quedó el profeta, era una familia que no tenía en ese momento dinero, era huérfano, no iba a ser bien recompensado, las mujeres no querían agarrarlo. Halima lo agarró. No tenía leche en sus pechos, pero el profeta mamó y salió leche. ¿Se acuerdan que Halima era pobre? Cuando el profeta va con ella, la situación de Halima empieza a mejorar, la camilla empieza a dar leche, empieza a tener abundancia, lo sigue una nube dándole sombra al profeta. Y Halima se da cuenta que este es un ser extraordinario, ¿sí? Cuando el profeta de joven va a Siria con su tío Abu Talib, que el Bojaira, el sacerdote cristiano, lo ve
y por sus tradiciones, su sabiduría, sabía que iba a venir un profeta, las características que tenía, lo reconoce. Todos, más o menos, muchos de ustedes leyendo la historia del profeta, conocen algunas de estas cuestiones. Recuerdan que Bujeira decía que cuando venía la caravana con el profeta, una nube venía dándole sombra. ¿Sí? Esto es lo que yo les quiero decir. Dios, si nosotros fuéramos todos creyentes, si la humanidad hubiera sido creyente, si la humanidad fuera creyente, la tierra sería un paraíso. Un paraíso terrenal, no un paraíso eterno, un paraíso terrenal, pero paraíso al fin. Fíjense cómo era el profeta. El profeta nace purificado, después es motivo de bendiciones, las bendiciones lo cubren. Esa es la vida del profeta, ¿sí? Los problemas que va a tener el profeta es por meterse con una sociedad como la Meca y por reformar el mundo, en definitiva por meterse con los hombres y los dramas de los hombres, la injusticia de los hombres, y va a ser perseguido por los opresores. Eso es mérito para él. Lo mismo que para el Imam Hussein, ¿sí? Eso es mérito para cualquiera en el camino de Dios que sufre hasta una espina, una pequeña espina que se clava en el pie. Eso para él es mérito, es bendición y es acumulación de bendiciones ante Dios, ¿sí? Por eso el creyente no tiene problemas. Yo he visto acá con mis ojos la madre de mártires decir, yo lo vi en Benítez Zahra cuando vine la primera vez en el 86, vine acá, en la época de la guerra, una madre de los mártires decía, yo lamento tener nada más que 5 hijos, 5 mártires. Me hubiese gustado tener más hijos para darlos en el camino de Dios. Bueno, es un tipo de gente, primero que se puede decir de esa gente que comprendió, digamos, lo que es la ofrenda a Dios. Imagínense lo que es el día del juicio. Bueno, ¿qué diste vos? ¿Qué diste por ahí? ¿Qué hiciste en el camino de Dios? ¿Qué sacrificios hiciste? ¿Qué ofrenda hiciste? ¿Qué ofreciste de todo lo que Dios te dio? ¿Qué devolviste? ¿O qué? Ni siquiera el zacato obligatorio pagué, ni siquiera el khums obligatorio pagué, ni siquiera el salato obligatorio hice. ¿Cuánto menos iba yo a dar mi alma en el camino de Dios o a estar dispuesto siquiera a tener un rasguño en el camino de Dios? Yo cuando estuve en la Meca en el 87, fue el año de la matanza de los peregrinos, 400 peregrinos, los saudíes rodearon a los musulmanes en la manifestación por delante y por detrás. Comenzaron a tirar piedras de los edificios a la manifestación. Yo vi mismo cómo sacaban a la gente ensangrentada. Y vi también las mentiras que dijo el régimen saudí después de eso. Cuando fue la manifestación, ellos dijeron, mentirosos, dijeron, fíjese que la manifestación en la Meca, esto hay que explicarlo brevemente, la manifestación era porque en el Hajj, en la peregrinación, es obligación para los musulmanes condenar a la opresión, a la injusticia, a los opresores. Es una parte obligatoria del Hajj. Bara'at al-Mushrikin se llama, o Bara'at min al-Mushrikin. Ese está en la sura del Hajj, en el capítulo de la peregrinación. Es una parte que los musulmanes deben condenar a la opresión, como parte de sus rituales de adoración a Dios. Desde el triunfo de la revolución, el Imam Khomeini instauró esta práctica en la peregrinación. Entonces se producían manifestaciones de 150.000 cuando yo estuve de personas. Impresionante era. Y se arreglaba previamente con el gobierno saudí dónde iba a ser. Y ellos, el gobierno saudí, el Ministerio del Interior, disponía, digamos, que se despeje toda esa área donde se iban a manifestar los musulmanes. Las consignas eran contra Estados Unidos, Israel y la Unión Soviética. Nada contra ningún líder islámico o del mundo islámico, inclusive Saddam, que estaba en guerra con Irán y había invadido Irán, ni siquiera contra Saddam. Nada más, oh musulmanes, únanse y abajo con Norteamérica, Israel, etc. Entonces la manifestación llegó a un lugar que estaba a 2 kilómetros de la Kaaba. Los diarios saudíes dijeron que los iraníes se querían robar la piedra negra de la Kaaba y traerla a Qom. Ustedes se ríen, pero mataron 400 personas e hirieron a casi 2.000 personas ese día. Al otro día no salió nada en la Meca, a pesar de que había sido un escándalo de sirenas, ambulancias. Mataron a choferes de las ambulancias de la Medialuna Roja, que iban a rescatar a los heridos, los mataron.
y los encerró. Yo lo vi, eso lo vi, ellos me lo contaron. Con la manifestación por esta Yel Mahmud también estaba. Nos encerraban por delante y cuando íbamos para escapar para atrás, nos encerraban con policía Timoteo por detrás. Fue una cosa terrible. Mujeres, ancianos. La mayoría de los peregrinos son gente grande porque se anota para ir y no consigue el turno hasta ser grande. Contaban que hasta al otro día ya no había ni siquiera un libro roto porque limpiaron todo. Sí, yo no fui al otro día por ahí, pero lo cierto es que a los 2 días salió la noticia en la media, control de la prensa total. A los 2 días salió diciendo que los musulmanes, de que los peregrinos, todos los iraníes decían ellos, a pesar de que había de todas las naciones, pero el grueso era la iraní, la verdad. Decían que habían robado las tiendas, que habían herido a los habitantes de Meca, además que la policía no tuvo más remedio que intervenir para parar esa horda que quería ir a la Kaaba y robar la piedra negra y llevársela con. Una cosa bestial. Y ya acordado con el Ministerio del Interior, a 2 kilómetros de la Kaaba era donde terminaba la manifestación. Y acá había un puente y acá edificios. Y del puente y los edificios empezaban a tirar piedras. Después intervino policía Timotine que había acordonado todo el lugar. Y cuando la gente empezó a salir para atrás, vinieron 3 filas de antimotines, de policía antimotines pegando y después empezaron los tiros. Un desastre eso. Que el Imam Khomeini dijo: ni el agua del Cáusar, de la fuente de entrada al paraíso, va a lavar los pecados de este Fahd, estaba en ese momento el hermano se quitaba la Abdullah, el rey de Arabia Saudita. Bueno, la cuestión es que volviendo a nuestro tema, estamos hablando entonces de estos sucesores. Nosotros lo que estamos viendo ahora, en esta época, es la ocultación del 12º imam. Eso es un tema que después lo vamos a ver. La ocultación del imam Mahdi. ¿Por qué? Porque todos los imames fueron asesinados y martirizados, ¿sí? Uno después del otro. Y la peor época, digamos, de mayor opresión sobre Ahlul Bayt y los imames fue la época del imam Mahdi, Hasan al-Askari, así por el 850 más o menos. Hasan al-Askari, el padre del imam Mahdi, que en su casa estaban los agentes del califa Abbasidá esperando el nacimiento del Mahdi, porque ellos tenían los hechos del nacimiento del imam Mahdi, para matarlo, porque la tradición islámica según la cual vendrá el 12º, vendrá un imam, el Mahdi, y llenará la tierra de justicia como estaba llena de opresión, es un dicho muy conocido. Exactamente igual que el faraón mandó a matar a los hijos de Israel para que no nazca el profeta prometido, de la misma manera hasta espías en la casa del imam Hasan al-Askari había esperando que nazca el imam Mahdi. Ahora, milagrosamente, esto ya son fuentes shias, no tengo idea de que exista por ahí, pero no lo sé, yo por lo menos no lo sé. La madre del imam Mahdi, Narjis, es una historia muy linda. La madre del imam Mahdi era cristiana y la misa, pero era cristiana cristiana, cristiana pura. Se hizo la misa, se casa con el imam Hasan al-Askari, y ella en el embarazo, al igual que la madre de Moisés, milagrosamente el embarazo no se nota, de modo que no se dieron cuenta del nacimiento del imam Mahdi. No me digan que esto son fantasías, porque yo les digo siempre a los cristianos, ¿se acuerdan que le dijo? Los cristianos en general aceptan que Moisés dividió las aguas, que Jesús curó a los enfermos, entonces digamos, porque los milagros de ellos pueden ser, los nuestros no, digamos. Los milagros son milagros, y quien los hace con el poder de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la ocultación en realidad es una suerte de consecuencia de las acciones de los hombres. Los hombres no estuvieron a la altura de obedecer y de otorgar a los líderes de Dios el lugar que les corresponde. Ni siquiera los creyentes fueron un número tal que pudieron defender a sus líderes de los enemigos. Entonces Dios, unos 300 años después de la muerte del profeta, que fue el lapso en que vivieron estos 12 imames, termina el último con una ocultación menor primero y mayor, 70 años primero y después mayor, hasta que se den las condiciones de reaparición.
Y si ustedes prestan atención a la época que vivimos, podemos decir que inshallah se están dando las condiciones de reaparición. ¿Por qué? Primero porque la humanidad se ha unificado en una concepción única, universal, un gobierno universal. O sea, la humanidad con la globalización, la humanidad tiende hacia la unificación de la vida de la Tierra, digamos, a crear un sistema que rija, ¿no?, una suerte de gobierno universal. El desarrollo de los medios de comunicación convierten a la Tierra prácticamente en un lugar donde está todo al alcance, digamos, del conocimiento, de la información, de lo que pasa en cada rincón del mundo. Hoy en día no es como antes, hoy en día todo el mundo se entera prácticamente al instante, y este desarrollo va a continuar unificando cada vez más la Tierra. Los medios de transporte, los medios de información. Además, el triunfo, el despertar del Islam. El despertar del Islam y el triunfo de la revolución islámica, quienes creen en la preparación del terreno del imam, es decir, de alguna manera, dice, hay un dicho del profeta que dice: la mejor acción de mi umma es la espera del imam. La espera del imam significa que si sabemos que nos va a venir a visitar ahora el líder de la revolución, ahora en media hora viene. Yo digo media hora viene, ¿no? Bueno, nos ordenamos un poco, ¿no? O arreglamos, digamos, nuestra casa, o nuestro lugar, etcétera, para recibirlo. Entonces, la espera del imam significa que realmente generamos las condiciones para que su venida sea posible. El despertar del Islam es un requisito, porque si los musulmanes siguen dormidos como estuvieron hasta hace 50 años atrás, la verdad es que ¿para qué va a venir si no va a poder hacer nada? Digamos, aparte, él viene con la misión de instaurar la justicia universal, viene con Jesús también, viene a apoyarlo. Entonces, la pregunta es, si la gente no quiere la justicia, ¿qué justicia van a instaurar? A Dios no le cuesta instaurar la justicia absolutamente nada. Lo que Dios espera es que la gente valore la justicia, sobre todo después de haber sufrido la injusticia. O sea, uno aprende por las buenas o aprende por las malas. En general, la humanidad, es decir, el rigor, aprende por las malas. Dice el Corán: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Pocos de mis siervos son agradecidos. Y dice Shaitán: ciertamente los desviaré a todos por lo que me ha hecho el hombre. Ha sido la causa de mi expulsión del paraíso y del enojo de Dios. Es algo que hay que acaba de repetir. Hay una ley que está en la sura Waqalilun min ibadiya ash-shakur. Se la tengo por ahí. En árabe es así: Waqalilun min ibadiya ash-shakur. Pocos de mis siervos mañana les traigo ¿algunos se acuerdan? ¿Vos te acordás del Corán? ¿No? ¿Algunos se acuerdan del Corán dónde está? ¿Palium Menedor de Shakur? Bueno, mañana se les traigo la cita del Corán. Otra ley del Corán es Surah Araf, este es el capítulo 7. Pero la ley ya no me acuerdo, pero está entre las 20 primeras, hay que buscar. ¿Qué dice Shaitán? لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ. Ciertamente los voy a perder a todos, los voy a desviar a todos. Enojado Shaitán porque lo echan del paraíso por disputarle el liderazgo, la regencia de Dios, la representación de Dios a Adán, por no querer prosternarse ante Adán, ante la orden de Dios, decir yo soy mejor que él, soy el fuego de la tierra, y Dios decirle que Dios lo echa del paraíso por revelársele a Dios, porque Shaitán nada más ve la parte física. Desde el punto de vista físico, Shaitán es superior. Él es de fuego, no fuego material, fuego etéreo, un fuego que es Satanás es un genio, es de una materia no terrenal, no
no sensible, ¿no? Satanás entra por debajo de las puertas, no hay manera digamos, Satanás está en todas partes, puede estar dentro de nuestro. ¿Cómo se define la definición de la palabra genio? ¿Qué sería? Genio es una criatura que tiene libre albedrío igual que el hombre, que son criados por los profetas, que son también, bueno, Shaitán es uno de ellos, pero hay genios creyentes, hay genios no son así. Incrédulos. Esto lo hizo hablar en las otras clases. Pregúntenos que defina un poco más el tema de los genios, porque si no empezamos a hablar de estos temas, podemos hablar de esto. Pero genio, tenemos dos criaturas en la creación, fuera de los ángeles, fuera del mundo animal, del mundo vegetal, dos criaturas que tienen libre albedrío, los genios y los hombres. Los profetas vienen para los genios y para los hombres. Solamente que nosotros, salvo que o seamos profetas o seamos gente que despierta, digamos, una visión espiritual, que Dios le despierta una visión espiritual, o una visión también más allá de lo material, aunque no sea necesariamente benéfica. ¿No? Los adoradores de Satanás, alguna vez vieron a los adoradores de Satanás, también tienen comunicación con los genios, con los shaitanes, porque además los genios, si bien Satanás es el jefe, digamos, el líder de los genios y de los incrédulos. De los incrédulos siempre en el Corán, esto lo digo por los hermanos que por ahí no conocen, muchas veces se habla de los incrédulos, se traduce los incrédulos, pero el Corán, el kafir, tenemos el kafir, el incrédulo. Tenemos un incrédulo que no se mete con el Islam, no cree en Dios, ¿sí? Pero no es enemigo de Dios, no cree, no le convence, no escuchó, no sabe, o si escuchó no le convence, no se preocupa, es un grado, es una... La palabra kafir quiere decir velo, es un velo. Pero cuando el Corán condena fuertemente, se refiere a aquellos que son enemigos del Islam, de la verdad. Por ejemplo, dijimos que atraen la ira de Dios. Por ejemplo, yo veo un accidente en la calle, un rico atropella a un pobre, un rico fuerte y demás. Yo lo veo, ¿sí? No me presento como testigo y el pobre es condenado, supongamos. Yo tengo un grado de, digamos, de responsabilidad, pero otra cosa es que yo me presente y diga el pobre tiene la culpa y me alío con el rico por interés o por temor, no importa. Eso es una cosa muy diferente. Son grados, digamos, de enfrentamiento o de actitudes frente a la verdad y a la justicia que tienen sus consecuencias. No es lo mismo uno que otro. Uno no se presenta, muy mal. En el Islam dice preséntense y testimonien con la verdad, aunque sea el testimonio, aunque afecte a un familiar. Si tienen que testimoniar, testimonien con la verdad. Cosa que es muy difícil cuando uno es probado. No siempre uno, digamos, actúa así, tiene que tener piedad y tiene que tener un trabajo espiritual y tiene que saber con quién se está enfrentando y las consecuencias, si no, a lo mejor. Muy bien. Entonces este kafir, digamos, en general las condenas son para los enemigos del Islam, que son, como dijimos, los que despiertan la ira de Dios, y si no se arrepienten, su castigo es el infierno. Muy bien. Entonces, estamos viviendo una época de ocultación. Esta época de ocultación es una forma de castigo para la humanidad. Si la humanidad es dejada, ustedes piensan que saben gobernarse, ustedes piensan que tienen el conocimiento para gobernarse, el poder, las herramientas, ustedes son líderes de ustedes mismos, ustedes no me necesitan, bueno, pasen, hagan. La humanidad desde prácticamente casi se podría decir de los principios del Islam hasta ahora, la humanidad sigue el curso de sus propias, digamos, interpretaciones y se da a sí mismo su gobierno, y en Occidente se jactan de eso, el gobierno del pueblo para el pueblo, aunque en rigor esa forma de liderazgo occidental sea una oligarquía encubierta y todo el mundo lo sabe.
Es decir, que en definitiva la democracia occidental es contra el pueblo, a pesar del pueblo, ¿sí? No por el pueblo y para el pueblo. Es una estructura de poder, de alianza de la riqueza, las armas, la fuerza y el conocimiento, la cultura, pero desviada, ¿no? Que soporta ese sistema, que adormece para la rebelión contra ese sistema, para la reforma de ese sistema. Es una alianza entre la gente, los intelectuales que soportan el sistema, el poder de las armas y el del dinero, y en rigor es una oligarquía encubierta, donde la gente queda defraudada y donde se le impone a la gente un régimen que la aplasta y que provoca que más de 2/3 de la humanidad esté padeciendo, digamos, hambre y demás, que el planeta esté a punto, digamos, de extinguirse o de abusarse del medio ambiente y demás, y Estados Unidos ni siquiera se aviene a afirmar, y siendo el país que más, digamos, poluciona el ambiente y más uso hace de aquello que lo contamina. Entonces, esta ocultación es el producto del estado de la humanidad. O sea, lo que Dios quiere es que el imán esté presente en todas las épocas y gobierne. Y nos dio a nosotros la capacidad de reconocerlo. De modo que nosotros, por nosotros mismos, hemos optado por darle la espalda al liderazgo de Dios, a Jesús, a Moisés, a Muhammad y a los imanes. Entonces, en estos últimos años se vive un despertar del mundo islámico. El mundo islámico fue atomizado, fue colonizado, fue robado su territorio, fue ultrajado y además se colocaron líderes que son traicioneros a los intereses del Islam y de la nación del Islam. Y a la cabeza de estos traicioneros están Arabia Saudita y Egipto. Si no, basta ver cómo se comportan con Estados Unidos y con Israel. Y Estados Unidos, que lleva más de 2 millones de muertos musulmanes entre Irak y Afganistán. Y vean cómo se relacionan con ellos. Egipto recibe más de $3.000 millones al año de la Casa Blanca para mantener su estado de no agresión con Israel. Y ahora encima quiere, digamos, encerrar a los palestinos más de lo que encerrado de lo que está. Y el Azhar nada menos que los sabios avalan. Es una cosa realmente que la gente, eso provoca un despertar. Yo creo que la gente, digamos, se va sacando las vendas de cómo es la cosa, de cómo estamos y cómo es la situación. Entonces, volviendo ahora a nuestro tema, estas cualidades entonces se refieren a los imames. Yo creo que les dije, ¿se acuerdan en filosofía occidental que tanto se jacta Occidente de pertenecer de tener su herencia griega y la cultura griega? Platón decía que en la República, en el libro de la República, dice que él no avala la democracia como un sistema así, que la democracia griega era nada más que para los libres, ¿no? Los esclavos no contaban, no eran ciudadanos de Atenas. Pero aún así, Platón decía que la democracia era un sistema que degeneraba en oligarquía, es decir, que la oligarquía se aprovechaba de la democracia para abusar del poder y concentrar el poder en sus manos, en sus pocas manos, la oligarquía, el poder. Platón propone en la República el gobierno del sabio, del filósofo, del que conoce a Dios, porque él puede instaurar justicia en la sociedad. Yo lo sabré. Dice Platón, jamás deleguen el poder en los comerciantes porque su avidez por generar, producir y acumular fortuna es necesaria para la rueda económica de la sociedad. Pero si lo ponen a la cabeza, concentran todos los bienes de su poder y después su ambición misma los lleva a eso. Producen, quieren más y más y más y no paran. Esa ambición es un motor necesario para la comunidad. Pero tiene que haber alguien en base a la virtud, en el Corán digamos en base a la piedad, que los ponga en su lugar y haga que esta rueda gire para el beneficio de la comunidad y no se concentre en sí mismo. Y luego dice, jamás leguen el poder a los militares, porque la fuerza y la búsqueda de gloria
hará que ellos también abusen del poder. Y si no tienen por encima una fuerza virtuosa que los ponga en su lugar y provoque justicia, entonces ellos abusarán del poder. En Occidente lo que vemos es una perfecta alianza, que además se retroalimentan entre el poder de la fuerza y la economía. Cuando dominan con la economía, cuando no es suficiente, actúan con las armas, con las dictaduras militares y la fomentación de guerras y demás. Ese es el liderazgo que tenemos hoy. Esa es la desgracia de la humanidad hoy. Y el Islam, primero que todo, y como cuestión esencial de adoración a Dios, de decir la ilaha, no hay divino, no hay obedecido, sino Allah, sino Dios, es la liberación de este yugo que la humanidad se dio a sí misma. El Corán dice la liberación de las cadenas que los oprimen a los pueblos. Eso es una cosa del Corán. Ahora, si nosotros dejamos que el mundo siga como está y nos vamos a la mezquita a rezar, como decían los ingleses en Irak, cuando escuchaban el adán, un comandante inglés preguntaba: ¿y esto qué es? Eso se llamaba adoración. ¿Y esto perjudica a la corona británica? No. Ellos van rezando y no... bueno, que sigan rezando, no hay problema. Mientras recen, pero nos dejen a nosotros el poder y el usufructo de la riqueza de Irak, que rezo, mejor. O que jueguen al fútbol, o que se queden en la casa, o que vayan a trabajar, o que vayan a la iglesia o a la mezquita, da lo mismo. Mientras no se metan en los intereses y en las riquezas, que nosotros lo que nos interesa a ellos es la riqueza, digamos. Después lo que hagan, lo que dejen de hacer es lo demás. Muy bien. Sobre la elección de parte de Dios ya habíamos hablado. Sobre la superioridad del conocimiento, ¿se acuerdan de ese hadiz? Yo no tengo acá la fuente Sunna, pero los hermanos Sunna, si me van a corregir, este hadiz lo deben haber escuchado. Yo soy la puerta de la sabiduría, dijo el profeta. Yo soy la ciudad de la sabiduría y allí es su puerta. Después lo vamos a traer de la fuente Sunna. Sí, está. Y allí su puerta. Quien desee la sabiduría, que entre por su puerta. Después inventaron un hadiz, los Sunna, pero eso ya está acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Está en este sector, con nosotros no tiene paredes. Pero lo digo porque es interesante. Dice: Yomar son paredes y Abu Bakr es su techo. ¿Alguna vez vi una ciudad con techo? Tenía una imaginación bárbara en ese tiempo. Ya pensaba que la ciudad tenía techo. Todavía no llegamos a ese día. Que la ciudad tenga techo sería terrible, aparte, porque la verdad es un estado oscuro, una ciudad con techo. Pero bueno, claro, como estaba el dicho de Ali, que era muy conocido, no se podían quedar atrás. Muawiya ordenaba directamente escribir todas las lecturas que vean de Ali, díganlas acerca de los califas, para, digamos, equilibrar la cuestión. Como prohibieron la narración de los hadices, después quedaban los hadices estos inventados, muchos de estos hadices inventados. Y Muawiya ordenaba que no se dijeran hadices que no fueran, que no hubiesen sido dichos en época de Abu Bakr y Umar. Es decir, que controlaron, digamos, el conocimiento, que es fundamental, y la información, nada menos que los dichos del profeta. Bueno, y ya vamos a ver más hadices sobre la superioridad, y aquí el tema de la infalibilidad. Bueno, la superioridad en el conocimiento, en la piedad, en la valentía. La valentía, en general, los musulmanes concuerdan, eso también tenemos que ver fuentes sunnas, de que Ali, es famoso Ali, en la batalla de Badr, Ali mató a la mitad de los incrédulos en esa batalla. Murieron como 70, la mitad, 30 y tantos, murieron por la espada de Ali. La espada de dos puntas, era una película del profeta, todo, la espada de Ushurrae. En la batalla de Uhud tuvo un desempeño extraordinario cuando muchos de los compañeros escaparon o pidieron refugio a los enemigos. Algunos escaparon tanto que 3 días tardaron en encontrarlo. Lo dejaron al profeta solo, casi lo matan al profeta. Que fue donde mataron al tío del profeta, a Hamza. En la batalla de Khandak se enfrentó contra el campeón ese de los árabes, Amr ibn Abdu. ¿Esa era la primera vez que había peleado o no? ¿Decían que lo parte por la mitad? No. Bien.
No, Ali, Claro, primero que peleó el padre, ya peleó. En Hunayn también tuvo una destacada. Abu Hurairah era muy conocido, digamos, la valentía de Ali era muy conocida, pero ya eso lo vamos a ver también en su momento de la fuente Sunna. Yo tengo para cerrar unos dichos acá que dicen, fíjense, dice Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, uno de los 4 imames de las escuelas Sunna y además la escuela predominante de los Wahhabis, que es la Hanbalita. Aunque ellos todavía le dan más importancia a Ibn Taymiyyah por ahí que al propio Ahmad ibn Hanbal. Pero Ahmad ibn Hanbal en la escuela sunnita tiene 4 divisiones en jurisprudencia. En teología tiene 2. Asharíes y Mu'tazilah prácticamente no quedan. Los Asharíes que son más dogmáticos, más en contra del uso racional. Después podemos intentar ver algo de eso. En materia de jurisprudencia son 4 escuelas: Hanbali, Hanafi, Shafi'i y Malik. Muy bien. Este Ahmad ibn Hanbal, que es el líder de la escuela sunnita hanbalita, dice: para ningún compañero del mensajero de Dios hay más virtudes registradas correctamente que las que hay para Ali ibn Abi Talib. ¿Se puede escribir el nombre de este? Sí, vamos a juntar con la cita de la fuente. Ahmad ibn Hanbal. Bueno, no hay virtudes correctas registradas de ningún compañero como las que hay de Ali ibn Abi Talib. Ahora, esto lo dice también Hakim Nishaburi, Bubi Ali, Khomeini, Ibn Asakir. Ibn Asakir es un historiador de los sunnas. Khawarizmi y otros. Ningún compañero como Ali ibn Abi Talib se registraron de él virtudes. Los libros sunnas que citan estas cosas que estoy diciendo, no lo digo por si a alguno le interesa rápidamente. Lo escribo en latín porque Shawahidu Tanzil. Pero es del mismo Ahmad. No, Ahmad lo dice y lo dicen otros como Nishaburi, como Ibn Hajar, como Ibn Asakir, unos grandes, digamos, sabios del asunto. Mustadrak Sahihain. Este es un autor. Muchos de estos recopiladores de hadices, como Ibn Muslim, Bukhari, son todos iraníes, ¿no? Es muy interesante, pero bueno. Este Mustadrak Sahihain es un autor, Nisaburi es un autor sunna que buscó hadices que no estuvieran en Bukhari y en Muslim, pero que eran auténticos de cadenas auténticas. Entonces, Mustadrak es como una complementación de los dos hadith, Bukhari y Muslim. Bueno, estos autores. Ahora, lo que quiero señalar para terminar es que Ali alayhi salam, recordemos que Ali, cuando yo les hablé de los omeyas, ¿se acuerdan? Y su enfrentamiento con la familia del profeta, el profeta y su familia, durante 100 años Ali era maldecido y estaba prohibido narrar una virtud de Ali. Debía ser insultado y maldecido oficialmente por orden de los omeyas en los púlpitos, en los mimbares, en los sermones de los viernes, etc. Hasta el punto que los musulmanes llegaron a creer que
un rezo, si no iba acompañado de una maldición, o sea, era increíble, ¿no? Por un lado en el rezo lo tenían que a bendecir, y por el otro lado, si no maldecían a Ali, no tenía recompensa, el salat no era aceptado. Y a veces hay anécdotas de gente que volvía a la mezquita porque se había olvidado de maldecir a Ali. Y muchos, cuando Ali murió en la mezquita, asesinado en la mezquita, en el mihrab, decían, ¿y qué hacía Ali en la mezquita? ¿Que rezaba Ali? La historia de la gente que venía de Damasco y veía al Imam Hassan y decía que empezaba a insultar, peor porque la propaganda omeya de Muawiyah en Damasco, en Siria, contra los imames, lo había influenciado, pensaba que era lo peor de la humanidad. Cuando los conocían decía, ¿qué me dijeron? Me dijeron que eran lo peor de la humanidad y son lo mejor de la humanidad. Y después de ver este tema vamos a seguir con hadices del Corán y hadices sobre el lugar de Ahlul Bayt. Hasta que una vez que terminemos con este tema, inshallah, tengamos claro de dónde vamos a extraer el conocimiento, la enseñanza, dónde poner la esperanza.